estaba. Bueno, buenos días, la tecnología nos atropella todavía. Pero bueno, vamos a orar en esta mañana. El Señor sigue hablando y todo el tiempo está hablando, lo que pasa que muchas veces no le ponemos atención, ¿verdad? Y el Señor insistentemente me ha estado diciendo que cuando nosotros obedecemos al pie de la letra lo que Él nos ordena, las cosas nos van a funcionar, porque este manual de la Biblia está hecho para que nuestra vida funcione con el diseño que está establecido en los cielos. Desde la eternidad, cuando Él pensó y diseñó al ser humano, diseñó las instrucciones que le iban a permitir vivir mejor. Pero nosotros crecimos con una instrucción diferente. Crecimos a la manera del mundo, porque así vivieron nuestros padres y los padres de ellos y nuestros ancestros. Y entonces como que a nosotros nos es muy difícil cambiar, pero esa es la obra del Espíritu Santo. Si nosotros tratamos de cambiar por nosotros mismos, es como darle vuelta a un resorte. Imagínense que un resorte fue metido al fuego para darle la forma. Y nosotros crecimos con una forma totalmente diferente a lo que establece la palabra. Entonces, el trabajo de volver un resorte al revés también requiere fuego. Y es a través de los procesos y de las pruebas que el Señor nos va volviendo al diseño original. Entonces, el Señor me hacía ver que hay instrucciones tan simples, pero que no las tomamos en cuenta. Y cada instrucción de Dios son principios espirituales que funcionan. Como tan fácil como que usted sabe que si su carro tiene un motor de gasolina, lo que tiene que hacer es echarle gasolina, ¿verdad? Y si usted le echa diésel, pues olvídese, que le va a caminar un segundo mientras tenía un resto de gasolina. Y muchas veces nuestra vida está estancada porque estamos haciendo las cosas como mejor nos parece y no como dice la palabra. ¿Quiénes están de acuerdo que han metido la pata porque hacen las cosas como quieren? Yo creo que todos, cuando enfrentamos una dificultad, es porque algo no hicimos bien, es porque en algo no obedecimos, ¿verdad? Y sí, y la palabra que el Señor me dio para esta mañana es acerca de una instrucción que si nosotros la seguimos al pie de la letra, vamos a poder enfrentar mejor al enemigo. Recuérdense que nosotros, aunque no querramos, estamos en un reino que está en guerra. Dice la palabra que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos, ¿qué? Sufre violencia. ¿Y qué más? Y solo los violentos, los esforzados, los valientes lo arrebatan. Y arrebatar quiere decir que vamos a vencer. Hay personas que están estancadas en lo mismo. ¿Por qué? Porque no han puesto por obra algún principio que el Señor ya dio. Entonces, nosotros no podemos enfrentar al enemigo si no estamos aplicando los principios divinos que el Señor ordena. Así de fácil. Y entonces, a mí me llama mucho la atención un mandato que el Señor le da a sus discípulos. Y cuando les dice, he aquí yo os envío en medio de lobos. ¿En medio de qué? De lobos. Imagínense la figura de un lobo. Es un animal feroz, es un animal que cuando ataca no se detiene. Dice, aquí os envío en medio de lobos. Sed prudentes como las serpientes y sencillos como palomas. Entonces, pues no tengo aquí la presentación, no sé qué pasó. Pero en realidad a mí siempre me ha llamado la atención ese mandato en el que se hace referencia a las serpientes y a las palomas, porque son tan diferentes,
uno del otro, ¿verdad? Y de verdad no hay animal que impacte más a una persona que una serpiente. O sea, una serpiente es difícil que pase inadvertida, ¿verdad? Es terrible, ¿verdad? Y una paloma es tan corriente, las vemos aquí volar, que pasa inadvertida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Bueno, entonces, vamos, no, todavía no está. Bueno, entonces, el Señor Jesús sorprendió a sus discípulos con este principio, con este mandato. Y se los quiero leer en la Nueva Versión Internacional porque dice, presten atención, y se los digo a ustedes, presten atención a lo que el Señor está hablando. Dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, aquí dice, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Ahora, ¿por qué el Señor usaría esos dos animales? Tienen que tener características, tienen que tener algo para que el Señor se haya referido a ellos, ¿verdad? Entonces, ahora sí, vamos a tener la presentación. Bueno, en tanto llega la presentación. ¿Qué vio el Señor? Miren, y a mí esto me impresiona cómo el Señor conoce la creación, cómo conoce las características de cada una de las criaturas, ¿verdad? Cómo observaba, cómo conoce, cómo sabe las reacciones de todas sus criaturas, ¿verdad? Entonces, creo que esto ya lo vimos. Y ahora sí, fíjense que la palabra en griego que Jesús usó acá fue pronimos, que significa prudente, cuidadoso, sagaz. Mire todas las características de la serpiente: pensante, discernidor, inteligente y sensible. Obviamente relacionándose con el enemigo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos una serpiente, dice que cuando la serpiente busca una presa o cuando se siente atacada, no se desespera. No se desespera como nosotros muchas veces, ¿verdad? Sino que opera con mucha prudencia, ya sea para atrapar la presa o para escabullirse, donde puede ser vista. Entonces la serpiente no se deja llevar ni por la angustia, ni por el susto, sino que hace sus cálculos. Dice que la serpiente no ataca sin antes haber calculado que va a triunfar. Y eso es, por ejemplo, si una serpiente no ataca, si no sabe que va a lograr su objetivo, eso es lo que el Señor les está diciendo: sean astutos, sean prudentes como la serpiente. ¿Se recuerdan que hablamos de la imprudencia y cómo nos hemos metido en líos por imprudentes, porque hablamos antes de pensar? Pues el Señor nuevamente nos habla de la necesidad que tenemos para poder enfrentar al enemigo de ser prudentes. Pero en este sentido, ¿verdad? O sea, muchas veces nosotros estamos rodeados de ataques. ¿Quiénes han tenido ataques? Yo creo que todos en la vida hemos tenido más de algún ataque, ¿verdad? Y piense cómo reacciona usted cuando está siendo atacado. Por lo general, la gente lo primero que experimenta es la angustia. Y cuando uno actúa en angustia, va a meter la pata. Definitivamente, ¿verdad? Tomar decisiones cuando uno está angustiado o asustado es lo peor que uno puede hacer. Entonces, ahí es donde el Señor nos dice: sean prudentes. La serpiente no se asusta, solo se queda quieta. Y el Señor, ¿cuántas veces le dijo a su pueblo: estad quietos y ved la salvación de Jehová? Hay momentos de actuar y momentos de quedarse quieto, ¿verdad? Entonces,
a veces no estamos listos para dar el paso y nos apresuramos a darlo, y eso también es incorrecto. Esa es falta de prudencia, ¿verdad? El Señor sabe el momento exacto en el que nosotros podemos actuar. Fíjense que, mire prácticamente lo que el Señor nos está diciendo al comparar la prudencia o la astucia de la serpiente, ¿verdad? No se apresuran, no huyan desesperados, no ataquen sin cálculo y discernimiento, midan cada paso, cada sendero, y tomen ventaja de cada oportunidad. Eso es lo que básicamente nos está diciendo el Señor a todos, porque fueron órdenes a los discípulos, pero nosotros somos sus discípulos, somos sus seguidores. ¿Quiénes son seguidores de Jesús aquí? Aleluya, gloria a Dios. Ahora, ¿esta orden será vigente? Definitivamente sí. Miren, esa orden tiene vigencia hoy para nuestra vida. Si Dios escogió este día para hablarnos esta palabra, es porque está vigente y porque hoy tiene razón de ser esta palabra, ¿verdad? Está vigente para nosotros como personas, para nuestro ministerio, para la iglesia en general, para las familias, proyectos. Miren, en medio de los ataques necesitamos saber qué paso dar, pero nosotros no estamos viendo el panorama, el único que lo está viendo es el Señor. Por eso la necesidad de depender de Él. Pero para eso tenemos que ejercitarnos en la oración. Una persona que no ora se va a tropezar a cada rato porque está en tinieblas, ¿verdad? Y nosotros tenemos no solamente que ser prudentes, sino depender del Espíritu Santo. ¿Quiénes lo creen? Amén, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, estamos entrando en un nuevo territorio. Y a veces cuando el Señor nos envía a hacer algo, también es un nuevo territorio. Entonces, fíjense que cuando las serpientes entran a un nuevo territorio, ellas no anuncian su presencia, ellas trabajan con bajo perfil. Eso es lo que el Señor está demandando, pero hoy en día se ha puesto de moda, que hasta cuando se comen un pan lo publican en Facebook. Y eso lo ve el enemigo. Si usted publica, vamos a hacer una guerra espiritual, ay, Dios ya perdió. Ya se alebrestaron todos los demonios para ponerse de acuerdo cómo nos van a hacer caer. Entonces el Señor, fíjense que la serpiente cuando llega a un nuevo territorio usa como un camuflaje para pasar desapercibida. Entonces todas las cosas nuevas que el Señor nos mande a hacer, las tenemos que manejar a bajo perfil. ¿Para qué nos sirve la publicidad, hermanos? Publicitarnos en realidad a veces es llenar vacíos. Estar publicando todo lo que estamos haciendo. Nosotros por necesidad transmitimos en línea porque hay quienes no pueden verdaderamente venir, pero no es ni para presumir ni para vanagloriarnos, ¿verdad? Tenemos que aprender del Señor Jesucristo. Él hacía las cosas mostrando la gloria de Dios, pero no mandaba a sus discípulos, vayan a anunciar que voy a llegar. No, hermanos, esa vanidad tiene que venirse abajo. Les decía que no dijeran nada, exactamente. Miren, en el momento en que los siervos publican sus victorias, ya están derrotados. ¿Por quién creen? Por la vanidad. Hoy habló el Señor de la vanidad, cierra los cielos. Imagínense qué cosa más terrible eso, ¿verdad? Entonces, el Señor está dando la estrategia de trabajar en bajo perfil. ¿Quiénes están dispuestos a hacer cosas que nadie les agradezca? Es que ese es el problema. Es que no me toman en cuenta, pero ¿qué quiere? ¿Lucirse o servir a Dios? Porque usted puede servir a Dios limpiando una banquita y yendo a revisar que los baños estén bien y nadie se va a dar cuenta, pero Él sí, ¿verdad? Entonces hay cosas que
tenemos que tener presentes. Y las personas, en realidad, que logran hacer las cosas sin que les importe si les agradecen o no, esas son las que van a ser efectivas en la obra del Señor, ¿verdad? Ahora, el Señor también nos pide que además de astutos y prudentes, seamos ¿cómo? Sencillos, dice, como las palomas. Y este es un problema que es bastante sencillo, pero es difícil de aplicar. No es tan sencillo en realidad ser sencillo. Ya me hice bolas, ¿verdad? No me hice bolas, lo tengo muy presente. Sí, porque miren, con la palabra sencillos, el Señor usó la palabra griega akeraios, que significa inocentes, simples, inofensivos. La sencillez, que también se llama modestia, podríamos decir, es un valor moral que implica la falta de arrogancia, la falta de vanidad, la falta de ambición. O sea, un concepto cercano a la humildad. ¿Sí, Julito? También dice que significa sin mezcla materiales extraños a la materia. sin mezcla de materiales extraños a la materia. Gracias, Julito. Sin adulterar nada. Tal y como somos, transparentes. Pero ¿cómo nos han educado? ¿Cómo hemos crecido? Ay, no hay que decir que somos pobres. Hay que aparentar. Y la apariencia, miren, de verdad, aparentar es un esfuerzo y tarde o temprano la gente se va a dar cuenta. Es un trabajo en realidad ineficaz, porque la gente que está aparentando sufre de que descubran su realidad y están viviendo fantasías que el diablo está manejando a su antojo. ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener presente, y miren, el mejor antídoto para desactivar el orgullo, que prácticamente eso es lo que no nos permite ser sencillos, es precisamente la sencillez, la inocencia, y recordar que en realidad somos comunes y corrientes, no somos más que nadie. Por gracia, por misericordia, conocimos a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ni somos más, ni somos menos tampoco. Pero hay gente que creció sintiéndose menos. Y eso también es un vacío en el alma que el Señor tiene que sanar, definitivamente, ¿verdad? Entonces, quiero que veamos lo que significa y la necesidad. Bueno, eso, tener presente lo siguiente. Miren, si estamos en medio de lobos, ¿y quiénes creen que estamos en medio de lobos? En el mundo, la gente es sagaz. En el mundo de los negocios, en todo. Ahora hasta en el tema de la salud. No sabemos en medio de qué lobo estamos, ¿verdad? Entonces, si en algún momento nosotros nos sentimos rodeados de lobos, ¿qué es lo que dijo el Señor? En ese momento tenemos que ser sabios y astutos como las serpientes y sencillos como las palomas. ¿Qué va a tener presente? Cuando tenga un ataque, piénselo. ¿Cómo tiene que ser? Quiero oírlo. ¿Y qué más? Y sencillo y manso como las palomas, ¿verdad? Entonces, antes de entrar de lleno a analizar en profundidad el término sencillez y su significado, tenemos que dejar claro que el Señor es su deseo, pero no solo es su deseo, es un mandato. ¿Y qué hace uno cuando el jefe manda? Obedece. A menos que sea rebelde, ¿verdad? Pero el rebelde no busca sino el mal y mensajero cruel será enviado contra él. Entonces vamos a ver qué es la sencillez. Fíjense que en realidad lo sencillo también puede estar vinculado a aquello que no presenta ninguna dificultad. Y no me dejarán mentir, pero hay gente complicada, ¿sí o no? Piense si usted es complicado y le voy a decir cómo puede hacer un checklist cuando usted no lo complacen fácilmente. Es que yo quería esto amarillo y me lo dieron azul.
¿Y qué importancia tiene eso para tu salvación? Hay caprichos, hay cositas, pequeñas zorras que echan a perder las viñas, tonteras que nos están causando tropiezo en el reino. Entonces, dice acá que los sencillos se caracterizan por ser humildes, porque no hacen ostentación de lo que poseen o de lo que saben, porque no se dedican a dar lecciones a los demás sobre qué deben hacer o cómo deben realizarlo, porque no hablan siempre de sus logros o de sus aciertos. Esa es una definición que encontré de un diccionario. Así se define la persona sencilla. Pero nosotros a veces nos complicamos la vida y se la complicamos a los demás porque estamos siempre viendo la paja en el ojo ajeno. Es que no te sentes así, no hagas esto, estás haciendo mal. ¿Y cómo estás actuando tú? Eso es lo que debe importarnos. Entonces, si nosotros somos de ese tipo de personas, no somos sencillos. Somos complicados y le estamos complicando la vida a los demás. La sencillez es un valor que el Señor aprecia porque Jesucristo mostró que Él era sencillo. Jesús no se complicó. Si dice que no tenía ni dónde recostar la cabeza, no estaba frustrado ni amargado porque no tenía una mansión. Él le dio valor a lo que verdaderamente tiene valor. Si tuviéramos plena conciencia de que aquí estamos de paso y el Señor quiere que vivamos bien aquí, pero este no es nuestro destino final. Vamos a salir de este cuerpo y está haciendo tropiezo para nosotros, que yo quería esta comida, pero me la trajeron fea y no me gusta y no me la como. Ay, hermanos, eso no es ser sencillo. Eso es complicarse la vida y complicársela a los demás. Entonces, para la gente complicada, no es fácil ser sencillo. El sencillo ni se complica la vida, ni se la complica a otros. Pero hay promesas de Dios para los sencillos. Mire lo que dice. Jehová guarda a los sencillos. Dice, estaba yo postrado y me salvó. Entonces, estos principios son indispensables para la guerra espiritual. El jactancioso está amarrado, está atado, no puede. Mire cómo vuelvo otra vez con la cita que dije al principio. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces, cuando él dice sed pues, ¿será una sugerencia? Es imperativo. Estamos en medio de lobos. Por eso tenemos que ser prudentes y sencillos. Amén. ¿Quiénes quieren que el Señor los cambie? Mire Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Se ha puesto a pensar que es irreprensible? Sin reprensión, que nadie lo puede señalar, para que no los esté acusando el enemigo. Eso es en Primera de Luisa. Para que el enemigo no los esté acusando y tengan que estar pidiendo administración porque los ataca. Dice, sean sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esa es la voluntad, ese es el diseño, eso es lo que Dios quiere, que seamos luminares en medio de las tinieblas, que podamos brillar, ¿verdad? Entonces, ser distintos, pues supone en la mayoría de los casos romper con lo establecido por el mundo, con lo que se supone que es normal y que es ampliamente aceptado por todo el mundo. Pero nosotros tenemos que agradar al que nos crió, al que nos rescató, al que nos trasladó
de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Aquí hay leyes, aquí hay normas y eso es lo que nos va a permitir vivir bien. Amén. Entonces, por eso tenemos que trabajar las áreas. El Señor no da una palabra si sabe que nadie tiene ese problema. Pero yo creo que la mayoría tenemos el problema de que no somos sencillos. Algo nos hace ser complicados. Y el Señor quiere que tú disfrutes la vida. ¿Quiénes lo creen? ¿Será que el Señor quiere que estés angustiado y emproblemado y peleado y de todo? No, el Señor no quiere eso. Entonces, fíjense que el Señor desde el principio de su ministerio terrenal mostró una clara diferencia en cuanto al sistema religioso de la época, porque se mostró accesible. Y Él no lo hizo en plan de rebelde sin causa, ¿verdad? Ni buscando fastidiar a los que manejaban ese sistema, que eran los fariseos, ¿verdad? Sino que simplemente quería demostrar que todos estaban equivocados en cuanto al trato, al manejo del sistema religioso, ¿verdad? Jesús se mostró accesible, sencillo, amoroso, tierno, le dio tiempo a las personas, ¿verdad? Y ahí mostró su diferencia. Entonces, ¿qué nos va a hacer que seamos luz en medio de las tinieblas? Que somos diferentes, ¿verdad? Que no importa qué asignación tengamos, eso no nos hace ni más ni menos, ¿verdad? Que es un honor, es un privilegio servirle a Dios en cualquier asignación, ¿verdad? Entonces, Jesús mostró en realidad ese carácter que estaba conectado directamente con el Espíritu de Dios. Una persona que es accesible, que permite que le hablen, que no está como en las alturas, esa persona está mostrando más la esencia, la naturaleza de Cristo que los que no se dejan ni ver. ¿Cómo ve? ¿Cómo es usted? ¿Verdad? Piense cómo es usted con los que usted considera de menor rango que usted, que ya no debiera ser, ¿verdad? Porque delante de Dios todos somos iguales. Entonces, cuando uno practica la sencillez, uno deja de ponerle importancia a cosas superfluas. Y ser una persona sencilla requiere quitarse las máscaras. La sencillez puede contribuir a una vida más tranquila, más descansada, ¿verdad? Uno ya deja de esa arrogancia, vanidad, ambición, todo eso se le tiene que quitar. ¿Por qué? Porque la apariencia, fíjense que la apariencia puede producir estrés, puede producir enfermedades físicas, el estar aparentando que todo está bien. Cuando uno tenga un problema, una enfermedad, uno debe ser honesto. Oren por mí, me siento mal. Eso es ser sencillo, no complicarse la vida, ¿verdad? Entonces, el verdadero discípulo del Señor sabe que no puede andar con máscaras. Y aparentar es sinónimo de hipocresía, es una máscara. Entonces, hay que arrancarse esa máscara con todo el dolor de nuestro corazón para que el Señor pueda obrar. Porque el Señor deja a un lado al arrogante. Si dice que lo mira de lejos y al humilde lo atiende. Entonces tal vez a veces uno siente que Dios no lo oye y revise si no está complicándose usted mismo al ser arrogante, ¿verdad? Miren, el ejemplo más claro que marca la diferencia lo podemos ver, como les decía, entre los fariseos y Jesús. Vamos a ver esto porque la persona sencilla tiende a apreciar
las cosas pequeñas de la vida. Cuando no somos sencillos, estamos amargados. Es que me falta esto, me falta el otro, no tengo aquí, no tengo allá. Pero una persona sencilla se puede deleitar con un atardecer lindo, con el cielo lleno de estrellas. A veces uno mira una flor tan bella, ¿verdad? Y se queda apreciándole, qué cosa más linda. Porque hay sencillez de corazón. El arrogante no tiene tiempo ni para oír los trinos de los pajaritos, ¿verdad? Porque está centrado en sus propios problemas y cosas, ¿verdad? Entonces vemos que la sencillez espiritual implica humildad de vida. Cuando la gente es humilde y suelta todo eso que le estorba, que son despojados, dice el Señor, de todo pecado. La arrogancia es un pecado, hermanos, y es una carga. Si uno quiere correr una carrera, no se va a poner abrigo tras abrigo. ¿Cómo corren los de las maratones? Hasta los tenis les tienen que pesar muy poco, ¿verdad? Y todo tiene que ser bien liviano, su ropa, sus tenis, todo. Y nosotros queremos correr la carrera del Señor con un montón de cargas. Sí, con botas de soldado. ¿Verdad? Entonces, miren, aquí está el ejemplo claro que marca la diferencia. Los fariseos y Jesús. Para empezar, los fariseos se autoproclamaron próceres de la fe judía. Había un conflicto entre los fariseos y los saduceos. Y entonces ellos tomaron como que el control, ¿verdad? Y ellos se apropiaron la potestad de determinar lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y el pueblo les tenía miedo, les tenía terror. Nosotros debemos orar que el Señor nos libre de la levadura de los fariseos. ¿Se recuerdan que el Señor se los dijo? Y ellos pensando que les estaba hablando de pan. El Señor no quiere. Miren, es en realidad muy fácil de contagiarse de los fariseos, sobre todo cuando uno adquiere cierto estatus, ¿verdad? Los fariseos eran en realidad terribles. Ya ven cómo juzgaban al Señor. Yo me he puesto a leer los evangelios y siempre había un fariseo. O sea que lo andaban siguiendo, lo andaban persiguiendo porque él curaba y saltaban. ¿Por qué sanaste en sábado? Yo soy señor del sábado, les dijo. El reposo, ajá. O sea, ellos estaban esclavizando al pueblo con todas las normas. Y fíjense que ellos los envolvieron en una maraña de leyes arbitrarias, normas secundarias, cargas gravosas. El término fariseo significa separados. Yo no sabía esto, pero lo acabo de aprender. Entonces eso evoca un tipo de mentalidad y espiritualidad puritana, rigorista. Y esto aislaba a sus miembros del resto del mundo. Y hoy en día, tristemente, dentro de la iglesia del Señor hay iglesias fariseas, con unas normas. Miren, yo supe de un pastor que hoy, no sé si todavía vive, ya no vive, no es de Guatemala, por cierto, pero tenía esclavizada a su gente. Él ordenaba, fulano de tal, tienes que ir a traer a Mengana porque tú tienes carro y ella no, hasta no sé qué zona. Y él, disponiendo de la vida, del tiempo y de todas las ovejas, tenían que consultarle el carro que iban a comprar. No, ese color no me gusta, tienes que comprar un blanco. Una cosa que cuando a mí me contaban eso, yo decía, no puede ser. Era una esclavitud, una cosa horrible. Pero entiendo que paró perturbado de la mente. Y lo último que supe, que estaba hasta en silla de ruedas, no sé qué le pasó, pero era una esclavitud, una cosa terrible. Cuando alguien se iba de esa iglesia, los maldecía públicamente y les prohibía
a los que se quedaban, que se volvieran a comunicar o que fueran amigos de los que se habían ido. Una cosa horrible, que uno cree que no puede suceder, pero sucede. Sucede, y nosotros tenemos que orarle al Señor que nos mantenga en la libertad del Espíritu Santo, ¿verdad? Jesús marcó esa diferencia, ¿verdad? Él tuvo que parar en seco a los fariseos en un montón de ocasiones, porque lo acusaban de muchas cosas. Y mire cómo les dice el Señor a ellos. Ay de vosotros, miren, yo tiemblo cuando hay un ay, porque eso quiere decir que la consecuencia va a ser terrible. Imagínense que el propio Dios está diciendo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces Jesús desenmascaró las auténticas e interesadas intenciones de los fariseos. ¿Por qué temblaron cuando iba a aparecer el verdadero rey? Porque les iba a quitar el puesto. Y ellos estaban muy felices porque pensaban que el tener, digamos, la religión verdadera en ese tiempo, porque Dios se había revelado a ellos, les daba la autorización de controlar, de tener poder. Y el poder que el Señor nos ofrece es para manifestar su gloria y no para tener control. Amén. Entonces, mire cómo sigue diciendo. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Qué vivos, ¿verdad? Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Vuelve nuevamente el Señor a recalcar, soltemos todo lo que pesa. La vanidad pesa, la apariencia pesa, el orgullo, la arrogancia. Es que no le hablo porque como no me habla, ay hermanos, eso es tan superficial, ¿verdad? Jesús demostró con su vida y su manera de tratar a los demás que la humildad espiritual es el verdadero camino. Si nosotros declaramos que somos salvos, tenemos que andar como Jesús anduvo. Y él no se andaba complicando la vida, ¿verdad? Ni a Judas le quitó el habla. Y dice la palabra que lo amó hasta el fin. Pero nosotros hemos hecho nuestra propia ley, ¿verdad? Entonces lo perdono, pero no le hablo. Lo perdono, pero no olvido. ¿Eso dónde está? Capítulo, versículo, por favor, porque no lo he encontrado. ¿Verdad? Entonces tenemos que dejar verdaderamente que el Espíritu Santo forme nuestro carácter. Que el Espíritu Santo trabaje y nos dé esa sensibilidad hasta alcanzar la humildad completa, la estatura del varón perfecto. Soltar todo lo que aprendimos. Es que esas mañas, diría el hermano Norman, fueron aprendidas de generaciones y generaciones que así se usaba. Pero ahora ya no se usa, porque estamos bajo otra ley. ¿Pueden decir amén? Entonces, en definitiva, los sencillos son humildes. Si a usted le falta humildad, pídale al Señor esa transformación. Ponga un chequecito, Señor, soy complicado. Todavía me ofendo mucho. Todavía reacciono mal. Todavía quiero que las cosas se hagan como yo digo. ¿Verdad? Fíjense que la sencillez es una forma de vida que se manifiesta en la forma que uno valora y se relaciona con el mundo que lo rodea. Así de simple, ¿verdad? Si uno hace esa autoevaluación y siente que no es sencillo, hoy es el día. Pero quiero decirles que si usted cree que no es sencillo y cree que no va a cambiar,
Yo comentaba hace unos días con alguien que ese dicho de que árbol que crece torcido nunca su rama endereza, lo tienen que quitar de su corazón porque no es verdad. No es verdad. Vemos un Pedro que era un cobarde y el Señor lo transformó. Y usted puede ver muchos personajes de la palabra que eran un desastre, que cometieron errores. Un David que pecó, que en su mente fue asesino, fue adúltero. Y llegó a rey y agradó al Señor. Entonces, usted nunca crea que no puede cambiar. Porque si usted se decide, el Señor sí lo va a cambiar. Ay, es que yo así nací, así voy a hacer toda mi vida. ¿No ha oído usted esa expresión? O gente que cree, no, es que yo estoy bien, esa palabra es para otro, no es para mí. Así era mi abuelito, mi bisabuelo era bravo, mi abuelo era bravo, yo soy brava y seguiré siendo brava. No, no, hay cambios, ¿verdad? Él es bravo, yo soy brava, usted es brava, todos somos bravos. Pero hay cambio, hay oportunidad de cambiar, ¿verdad? Definitivamente. Mire lo que dice esta palabra. Y en realidad, mire, si somos humildes, esta promesa es nuestra. Porque así dijo, ¿quién? El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, ¿y con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Es interesante cómo valoramos nosotros a los que tenemos cerca. Cuando uno convive con un arrogante, sufre porque no nos valora, no nos toma en cuenta, pero nosotros no podemos ser iguales. A veces nos tocan jefes, yo tuve jefes difíciles que nos hicieron llorar de verdad porque eran arrogantes, pero ¿cómo vemos nosotros a nuestro entorno? ¿Cómo valora uno a los demás? Y eso es, a veces lo vemos desde el kinder. Hay niñitos accesibles porque ya traen la sencillez en su corazón y quieren ser amigos de todos. Y hay niñitos que ya ponen freno, ¿verdad? Porque vienen de hogares sufridos, de hogares que están aprendiendo mal, ¿verdad? Entonces, obviamente la sencillez es un proceso gradual de crecimiento personal y transformación. ¿Y saben qué utiliza el Señor para que alcancemos la sencillez y la humildad? Los procesos y las pruebas. Si hemos sido arrogantes, mire, pídale al Señor ya, antes de que le venga una prueba que lo quiebre. ¿Verdad? Definitivamente. Entonces hay que reflexionar qué aspectos de la vida nos están causando estrés o insatisfacción y veamos cómo simplificarnos la vida. ¿Amén? Mire cómo dice la palabra. Con toda humildad y ¿qué? Y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo quiere el Señor a su pueblo? Con humildad y mansedumbre. Hay gente que uno está viendo que está mal, le sugiere que se mire, estoy bien, ya me ministró el Señor. Hermano, es esa arrogancia, es esa apariencia. Si usted está mal, dígalo, el Señor lo quiere ayudar. Amén. Muy bien, vamos a ver qué es importante para poder alcanzar esta sencillez que el Señor quiere y esa prudencia, ¿verdad? Practicar la gratitud y el aprecio por lo que uno tiene. Ese es un buen punto de partida. Valora qué tienes. No estés pensando en lo que tiene el vecino,
Como les conté una vez que, ¿se acuerdan cuando estaban de moda las antenas parabólicas? Que solo los ricos podían tener eso, olvídense, no cualquiera, ¿va? Entonces dice que una señora que vio que toda su cuadra tenía antena parabólica, le empezó a exigir al marido. Y un día llegó el marido con una antena que se encontró oxidada en el basurero. Ah, no importa, le dijo, pero pongámosla para que todos miren que también tenemos. Y no tenían nada, solo la antena ahí en la terraza. Entonces, ¿cómo se llama eso? Eso ya no puede existir. En una ocasión también me recuerdo que a Guayito lo molestaban mucho cuando tenía su carro en los Picapiedra. Ya no servía. Y entonces le dice una vez un hermanito, vos deberías de hacer el esfuerzo de comprarte tu carro nuevo por testimonio. Por testimonio no me voy a endeudar y no tengo después para pagarle, me lo van a quitar. Pero mucha gente piensa eso, porque tristemente se ha enfocado el evangelio en lo material. Pídale, si usted es una princesa, usted es un rey, un príncipe de su pueblo, pida todo lo que quiera. Pero pídale, pero el Señor se lo va a dar cuando prospere su alma, ¿verdad? Cuando ya no sea su anhelo, ¿verdad? Entonces, practique la gratitud. Usted da gracias por todo lo que le hacen sin merecerlo. Hay gente que cree que todo es obligación y no le da gracias a nadie. Comience por practicar la gratitud. Piense quién le hace favores. Piense quién es buena gente con usted, quién le da sin merecer. Gracias. Gracias, acostumbres, es una palabra agradable para el oído. Nadie tiene obligación de darnos nada. Entonces, practicar la gratitud es un buen ejercicio para aprender a ser sencillos. Ahora, encontré algunos consejitos que nos pueden ayudar a poner en práctica la sencillez. En primer lugar, valorar lo esencial. Enfocarnos en lo que realmente importa, como las relaciones personales, la salud y el propósito del Padre. Mire cómo dice Juan 8:28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Jesús vivió una vida totalmente conectada al Padre, ¿verdad? Viviendo lo esencial, lo que verdaderamente tiene valor. Segundo consejo, no te pongas por encima de los demás y reconoce tus limitaciones. ¿Qué asignación te ha permitido Dios tener en los negocios, en tu trabajo? Tal vez te ha permitido ser dueño o tener un puesto ejecutivo. ¿Cómo tratas a los que están, según tú, abajo? ¿Verdad? Miren, como dice la palabra, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Estás siendo tú como el ejemplo que ya dio Jesús? Dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, nosotros, ¿verdad? Ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. O sea, todo tiene que ver con poner en práctica lo que el Señor nos está diciendo, definitivamente. Entonces, el tercer consejo es ser genuino, lo que ya veíamos, ¿verdad? Actuar de acuerdo con nuestros valores sin intentar impresionar a los demás. Hay gente que todo lo hace grande. Es que hice una campaña, se entregaron miles. Eso le importa al Señor, ¿verdad? Y el Señor sabe si es cierto o no. Como diría Darío, hay quienes hablan evangelásticamente, ¿verdad?
Tenemos que ser genuinos, ¿verdad? Y soltar. Fíjense que en Mateo capítulo 4 y verso 3, cuando el tentador se acerca a Jesús, ¿qué fue lo que intentó con toda su alma que hiciera Jesús? Que se jactara de ser hijo de Dios, porque si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate de aquí. ¿Qué quería realmente? Que le dijera, pues sí, soy el hijo de Dios, pero en ese momento, ¿qué hubiera pasado? Se desarticula el plan de salvación, ¿verdad? El enemigo va a intentar que seamos arrogantes, porque ahí gana ventaja. En la arrogancia, en el orgullo, en la jactancia, eso naturaleza es de Jesús. Es naturaleza del enemigo. Y cuando Él logra que seamos orgullosos, cuando Él logra que seamos rencorosos, cuando Él logra que seamos rebeldes, ya nos ganó, ¿verdad? Y vamos a seguir viendo porque aquí está el pasaje completo. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. ¿A qué se refirió? A lo que Dios había hablado. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, ya cuántas veces, ¿verdad? Échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. No tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El enemigo va a querer traer tentación a nuestra vida. Y va a querer que nosotros no nos dejemos. Por eso reaccionamos, porque fuimos formados, traemos iniquidades, traemos herencias de gente que no se dejaba, ¿verdad? Y el Señor nos manda otras leyes, ¿verdad? Definitivamente muy diferentes a las que estamos acostumbrados. El cuarto consejo, simplifiquémonos la vida. Mire cómo dice el Señor, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. No nos angustiemos por el futuro. Yo creo que hoy dijo también algo el Señor que tenía, ¿verdad? Que tenía nuestro futuro en su mano, ¿verdad? Simple, sencillamente aprendamos a descansar en el Señor, que es lo que nos cuesta definitivamente. El quinto consejo es, escucha y respeta a los demás. Proverbios 15:31 dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Entonces, hay cosas que no nos gusta oír, pero si empezamos a practicar el oír a los demás, pues eso nos va a ayudar cada día más a ser sencillos. Filipenses 2:15, y ya voy a terminar. Nuevamente, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, la imprudencia y la arrogancia no nos permiten vencer al enemigo, porque ya estamos presos de él. Hay gente que reacciona por su arrogancia, por su orgullo. Eso es un síntoma de que está amarrado. Y cuando el enemigo esclaviza, mueve a sus esclavos como se le da la gana. Así de fácil. Y el Señor padeció en la cruz del Calvario para que tú y yo seamos libres. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué verdad aprendiste hoy? A ver, allá atrás nadie responde, ¿no oyeron? A ver, ¿qué aprendieron hoy? Lisby. Muy bien.
Muy bien. Allá alguien decía allá atrás. ¿Qué aprendieron hoy? A ver, Sebastián. Muy bien, va, sí puso atención. Muy bien, ¿alguien más de los de atrás? Raulito, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué verdad? Amén, gloria a Dios. Y amén, es que el Señor no habla por gusto. El Señor te quiere ver bien. ¿Cómo te quiere ver el Señor? Bien. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor, entréguele las cosas que le preocupan, las cosas que le han causado problema, que le han causado estrés. Entrégueselo al Señor. Él quiere que tengamos una vida sencilla, agradable. ¿Usted cree que el Señor Jesús se mantenía estresado? No. Y lo insultaban, lo humillaban, lo contradecían, lo señalaban. Y entonces usted, ¿por qué se complica? No voy a decir como la viejita. Así soy. Vamos a orar. Entre en esa armonía, en esa paz profunda que el Espíritu de Dios le quiere dar. No deje que nada lo distraiga. Padre, gracias, porque tú no nos quieres atados ni al orgullo, ni a la arrogancia, ni a la ira, ni a la susceptibilidad. Tú nos quieres bajo tus leyes, Señor. Y son tus leyes las que nos van a permitir vivir conforme al diseño establecido. Por eso cuando tú enseñaste a tus discípulos a orar, tú les dijiste, venga tu reino, porque del reino hay diseños. Y nosotros tenemos que vivir conforme al diseño del reino y no conforme al diseño del mundo. El mundo nos ha traído dolor, nos ha traído tristeza, nos ha traído arrogancia. Hoy renuncie a toda arrogancia. Renuncie a todo aquello que es naturaleza del enemigo y que se ha impregnado en nosotros al punto que aunque hemos oído y aunque hemos recibido ministración, sabemos que no nos ha soltado. Renuncie para que legalmente eso pueda salir de su vida. Gracias, Padre, porque tú quieres un pueblo libre, un pueblo que pueda manifestar la gloria postrera, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo tomo autoridad en este momento sobre todo espíritu de orgullo, todo espíritu de altivez, todo espíritu de autosuficiencia. En el nombre poderoso de Jesús le ordeno a todo espíritu que es naturaleza satánica salir en este momento. Vas a soltar la mente de mis hermanos, vas a soltar sus entrañas y te vas a ir fuera ahora en el nombre de Jesús. Este es un templo sagrado. Tú eres un templo sagrado que los ladrones han invadido, que los mercaderes han invadido. Y ahora el fuerte, el poderoso, el alto, el sublime, el que tiene un nombre ante el cual se dobla toda rodilla, viene a echar fuera todo ladrón, todo mercader. Se va fuera, se doblega ante el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú estás liberando a tu pueblo. Libera las mentes, Señor. Hay personas que están sustituyendo la arrogancia por la humillación y las carencias que tuvieron en su infancia. Pero el Señor no admite excusas. El Señor quiere que renuncies a toda presunción, a toda vanidad, en el nombre de Jesús. Porque Él, siendo hijo de Dios, no se aferró a ese título cuando estuvo aquí en la tierra, sino que se despojó, dice la palabra. Despójate de todo aquello que te hace sentir mejor que otros, de todo aquello que has presumido. Despójate en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. El Señor quiere sanar tu alma.
Porque aquí hay personas que sufrieron humillaciones. Aquí hay personas que tienen baja autoestima. Y el Señor te dice, yo tengo un destino mejor para ti. Tengo cosas buenas para tu vida. No te compliques. No seas tú el que haga cosas para sentirte mejor o al nivel de otros. Porque yo soy el que humilla y yo soy el que exalta. Y quiero exaltarte cuando verdaderamente aprendas lo que significa humildad. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Te alabamos. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu poder, por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Denle una ofrenda de palmas al Señor. ¿Cuántos están dispuestos a ya no ser brincones? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo que la pastora decía en relación a lo del árbol torcido que jamás se endereza, es una realidad. Cuando usted está estudiando estabilización de taludes o de suelos, un árbol, si un talud está inestable, el árbol va a salir torcido. Pero cuando el talud se estabiliza, aunque el árbol haya nacido torcido, agarra su vertical. Está comprobado científicamente. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que estabilizarse sus raíces. Y cuando nuestras raíces se estabilizan, mis amados hermanos, el Señor nos cambia completamente, nos endereza. Así es. Así que yo iba a despedir, pero no sé qué va a pasar. Ok. Gracias. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Hoy los chicos van a presentar el tema base de cada clase. O sea, tienen 6 clases ahí. Ellos van a decir el nombre de la clase que les correspondió hace algunos domingos y van a decir el versículo. Espero les tengan paciencia. Están un poquito nerviosos. Bueno, los dejo con Esteban. Buenas tardes, hermanos. A mí me tocó representar la clase, el campamento de Dios. Y el versículo es: cuando Jacob los vio, dijo, este es un ejército de Dios. Por eso llamó Mahanaim a aquel lugar. Génesis 32:2. Gracias. Mary. Buenos días, hermanos. A mí me tocó representar en el tema de la aventura en la playa. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos contestaron, nosotros también vamos contigo. Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Gracias. Amén. Mary lo leyó porque solidariamente le dio su versículo más corto a su hermanito. Ya se había aprendido el otro, entonces le quedó poquito tiempo para cambiarlo, entonces por eso lo leyó, pero sí fue estrellita en la frente. Muy bien. Tiago. Buenas tardes, hermanos. A mí me tocó leer en versículo Jesús oró en Getsemaní. Y en versículo es enseguida Jesús se fue un poco más adelante y hasta tocar en piso con la frente y oró diciendo, ¿ah? Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Mateo 26:39. Muy bien, muy bien. Miriam.
Están nerviosos. Derramamiento del Espíritu Santo. Hechos 2:17. Y sucederá en los últimos días de derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Hechos 2:17. Gabriel. Vamos, vos puedes. Buenas tardes, hermanas y hermanos. A mí me tocó la clase de el picnic con Dios. En lugares de verdes pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Me pastorarás. Salmo. Junto a aguas de reposo me pastorarás. Salmo 23:2. Vamos, Pamela. David, el adorador. Adorador, muy bien. Adorador. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. Salmo 34:1. Y eso es todo, hermanos, para pues que vean que los chicos están aprendiendo, se ponen nerviosos, como todos acá al frente, pero es para glorificar el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué alegre, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, vamos a ponernos de pie. Antes de que me ponga nervioso, Dios, no está fregado. Aunque no lo crea, yo me pongo nervioso. Me voy a poner a llorar. Tranquilo, Rodicito. Ay, no. Bueno, ¿cuántos recibieron del Señor en esta mañana? Gloria a Dios. Deje sus manos arriba. Padre, gracias. Gracias por la cobertura que nos das. Gracias por la bendición que estás derramando sobre este pueblo, Señor, sobre cada uno de nosotros. Dígale al Señor, yo recibo de tu bendición, Señor. Pero también me comprometo ante ti, Señor, a cumplir con mis obligaciones. Debo ser sabio, debo ser manso, debo ser humilde, debo ser astuto, Señor, para glorificar tu nombre en mi vida. Y Padre, en esta hora yo vengo a bendecir a este pueblo, Señor, con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo, con la bendición del Espíritu Santo, para que este pueblo gozosamente diga amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Hermanas, por favor, por muy grande que sea el obstáculo que vaya a tener en esta semana, no se doblegue y no vaya a desistir de ir a recibir la bendición en el retiro de mujeres. Así que por favor, tenga claro que puede haber semana dura, pero es oposición. Así que pilas, por favor. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir.
colmar de amores a su esposa amada. Escucha la voz de tu amado que te llama. Levántate para estar con él. No lo dejes a la puerta, que su cabeza llena de rocío está. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Viene con mirra y aromas, trae en su boca miel y vino, para colmar de amores a su esposa amada. Escucha la voz de tu amado que te llama. Levántate para estar con él. No lo dejes a la puerta, que su cabeza llena de rocío está. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta,